Bueno, pues después de la introducción que hicimos últimamente, en el último apartado, ahora vamos directamente al asunto del bautismo. El bautismo no es un rito que entrañe poder ninguno. No tiene ningún milagro en sí, no otorga nada ni quita nada y no proporciona salvación, ni mucho menos. ¿En qué consiste el bautismo? Y digo bautismo, no digo bautizo. El bautismo es una práctica que se realiza mediante inmersión, es decir, sumergiendo en agua a la persona, y de ahí el significado de la palabra, bautismo, que es inmersión o sumergir en el líquido, ¿verdad? Es decir, la aspersión, el chorreo o el goteo de agua sobre la cabeza de alguien no sería la práctica oportuna y la práctica apropiada, ni la que se ve en la Biblia, ni la que presenta la Biblia como tal bautismo. Así que la persona entera es sumergida en el agua y esta vuelve a salir de ese agua donde se le sumerge, y eso es un símbolo que el Señor manda a hacer y lo manda a hacer de forma pública, como una forma de testimonio al mundo. Juan el Bautista, conocido así porque se caracterizaba por bautizar en los tiempos del Señor a multitudes, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, en Mateo 3:11. Y hay que darse cuenta de ese detalle: yo os bautizo en agua, no con agua, demostrando que es dentro del agua y no mediante aspersión o chorreo de agua por encima de ninguna persona. También en Mateo 3:16 pues encontramos que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y nos muestra que estuvo dentro de un lugar que era el agua, y concretamente pues nos dice el Evangelio que fue en el río Jordán. Bueno, decimos entonces que no entraña poder ninguno, así que es solamente un símbolo, y simboliza la muerte de nuestra vieja naturaleza para volver a nacer de nuevo a una nueva creación, a una nueva vida, es lo que se conoce en la Biblia como el nuevo nacimiento. Ya lo comentamos en otro capítulo y no lo voy a volver a comentar. Y al igual que Cristo murió y resucitó, pues nosotros nos identificamos con Él en esa muerte y en esa resurrección de Cristo. Y eso es lo que representa el bautismo. Por tanto, no derramamos unas gotas de agua sobre la cabeza porque no tendría simbolismo alguno. Es más, perdería el simbolismo al que apunta. Tampoco bautizamos niños ni bebés. Primero, porque no se encuentra esa práctica en las Escrituras. Segundo, porque no le vamos a transmitir, como se pretende cuando se hace eso, ninguna salvación, ningún mérito. No le vamos a aportar nada a la criatura mediante el símbolo, ni ese símbolo ni con cualquier símbolo. El bautismo es, por tanto, algo que es para adultos, está enfocado para los adultos que saben lo que hacen, por qué lo hacen y quieren hacerlo. Así que es algo voluntario, de iniciativa propia y con un sentido consciente, y por tanto no tiene aplicación a quienes no tienen uso de razón y mucho menos voluntad propia. ¿Cuál es el origen del bautismo? Pues la primera mención o aparición que se hace en la Biblia es precisamente con Juan el Bautista, que bautizaba a los judíos, a los cuales exhortaba a arrepentirse de sus caminos apartados de Dios. Era el pueblo de Dios y se habían apartado de Dios y querían volver a ese Dios en una vida nueva de justicia, de amor y de verdad. Marcos capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice así: Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El sentido entonces del bautismo de Juan. El propósito de ese bautismo fue preparar al pueblo de Israel, preparar sus corazones para recibir al Mesías, que era Jesús, y el cual
era el que traería la salvación profetizada ya por Dios desde cientos, miles de años antes, y vendría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Salvador del mundo. Dice así Lucas capítulo 3, versículo 16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí está hablando del que viene detrás de él, que era Jesús, que es más poderoso que él. Juan fue el último gran profeta que hubo en Israel antes de la venida del Mesías, pero el que venía después de él, que era Jesús, el Mesías, era mucho más poderoso que este profeta y se identifica como alguien que no es digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo en Espíritu Santo y fuego sí que obra y entraña poder y milagro, porque no es simbólico, porque es una realidad auténtica que se efectúa realmente en la persona que lo recibe, y es un acto que cambia realmente la vida y la esencia de la persona. Pero eso sería solamente por mano y obra de Jesús, el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29 al 30 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Sí, Juan nació 6 meses antes que Jesús. Jesús nació 6 meses después que Juan, pero la existencia de Jesús es eterna por cuanto Él es Dios hecho carne, y eso es lo que quiere transmitir Juan como profeta al pueblo de Israel. En Hechos capítulo 19, versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Así que el bautismo de Juan es para arrepentimiento, para preparar el corazón para recibir a aquel que vendría después como Cordero de Dios, como el Salvador, el que sí que cambia tu vida, te transforma y te hace una nueva persona. Eso es mediante un bautismo espiritual con Espíritu Santo. Y eso es lo que ese era el ministerio de Juan el Bautista, y ese era el propósito de este bautismo de Juan. Jesucristo mismo fue bautizado por Juan, aun cuando éste confesó que no era digno ni de desatar la correa del calzado de los pies de Jesús, pero el bautismo de Jesús no fue para arrepentimiento, porque Jesús no tenía nada de que arrepentirse, él era Dios hecho hombre, perfecto, pero por cuanto Jesús fue ejemplo de cumplimiento perfecto de la ley de Dios, y es el único que pudo hacerlo, quiso también cumplir con el bautismo y ser ejemplo a los demás de lo que había de hacer si querían andar en el camino de la justicia. Mirad lo que dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al río Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces él le dejó. Así que en un momento Juan como que se resistía a bautizar a Jesús. Señor, pues, si tú eres el Mesías, ¿cómo vas a bautizarte? No, pues mira, yo no vengo para arrepentirme ni para mostrar ningún carácter de arrepentimiento en mí, pero sí para mostrar el ejemplo que debo ser a todos los que quieren y aman la justicia y la desean seguir y cumplir. Jesucristo enseñó entonces, antes de su partida a los cielos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento de los pecados y el perdón que él otorgaba, y que fuesen bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que había de cumplirse este mandamiento por parte del Señor. No todos han podido cumplirlo. El ladrón o el malhechor que murió en la cruz murió arrepentido, murió convertido y murió sin ser bautizado.
Así que el bautismo no es una condición sine qua non para la salvación. El bautismo es un mandamiento que se da para dar testimonio de la salvación, pero no es imprescindible para ello. Mateo 28, 18 al 19, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así es como el Señor pues tiene sus últimas palabras con sus discípulos. ¿Qué significa el bautismo? Pues como he dicho antes, o he hecho un pequeño adelanto, el bautismo es una representación, una forma de expresar mediante un testimonio externo visible una realidad espiritual invisible. Marcos capítulo 1 versículo 8 dice: yo, Juan el Bautista, a la verdad os bautizo con agua, pero Él, hablando de Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. En esta vez sí que dice con, para demostrar el elemento, no la forma, no en agua diciendo sumergiendo en agua. Habla de con para demostrar el elemento que va a usar. Mira, yo uso agua para bautizar. Os sumerjo dentro del agua. El elemento que uso es el agua, así que con agua. Pero Jesús va a hacer con Espíritu Santo. Es el elemento que va a utilizar para el bautismo. Es decir, será una realidad espiritual. Lo mío no cambia vidas. Lo de Él sí cambia vida. Lo mío es una representación. Lo de Él es una realidad que se efectúa en la persona. Así que Dios derrama su Espíritu en nosotros y somos bautizados en un cuerpo. Y somos bautizados por ese Espíritu de Dios. De modo que vivimos por Él y estamos unidos en Él, formando parte integrante de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que sabéis que es la Iglesia, como dijimos en el capítulo anterior. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Así que no hay diferenciación de personas. Dios no distingue entre si eres de aquí o de allí, si de tal raza o de tal religión judía o los que no eran religiosos, si eras esclavo, si eras libre, si eras hombre o mujer. No, Él ve las almas que quiere salvar y a las cuales llama. Y a los que son de Él, a los que responden a su llamamiento, por un mismo Espíritu son hechos parte de un cuerpo que Él está formando y que es la Iglesia. Y ese es el bautismo que efectúa el Espíritu Santo y mediante el Espíritu Santo. Así que cuando dice por un Espíritu se refiere a la gente que bautiza, que es el Espíritu Santo. Cuando dice en, se refiere a la esfera o al medio donde se sumerge, que es el cuerpo de Cristo. Gálatas 3, 26 al 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no en agua, sino en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que somos sumergidos en Cristo de manera espiritual. Cristo nos reviste, nos recubre, no estamos ataviados con andrajos delante de Dios. Dios no nos ve sucios ni andrajosos, sino que ahora nos ve como vestidos de la perfección de su Hijo. Y eso es porque Jesús nos toma para sí y nos limpia, nos purifica y nos santifica para Dios. Esa es nuestra justificación. Él es nuestra ropa de gala. Cuando una persona es convertida al Señor, el Señor pone su espíritu en ella, y a ella, a esa persona, la pone en su cuerpo, la hace formar parte de su cuerpo, miembro de Él. Por tanto, vive por Dios y vive para Dios. Dejamos pues claro lo siguiente: el bautismo es un símbolo. Solo se limita a representar o a ilustrar.
no entraña ningún poder en sí mismo, ninguna capacidad de ejercer ningún cambio en la persona, ni física, ni mucho menos espiritualmente. Ningún símbolo ofrece cambio alguno en la realidad vital de una persona. El significado del bautismo es así de sencillo, mirad, morir para posteriormente resucitar. Véase, cuando una persona es sumergida en el agua, representa que ha muerto y ha sido sepultada. Y cuando sube del agua, cuando sale del agua, pues representa el momento de la resurrección, de muerte a una nueva vida. Así lo explica el apóstol Pablo en sus epístolas y lo dice así: el creyente en Cristo Jesús muere para el mundo, muere para sí mismo y muere para el pecado, y es salvado por Jesús para vivir a una nueva vida. Ya no es esclavo del mundo, sino libre para con Dios. Ya no vive para sí mismo, sino para servir a Jesús, y ya no está bajo la condenación del pecado, sino bajo la justificación por la sangre de Jesús. A la vez, es una representación de lo que su fe proclama. ¿Y qué es lo que proclama la fe de un creyente? Que un día va a resucitar literalmente, ya no simbólicamente, ya no es un símbolo tampoco como es el bautismo, sino que realmente va a resucitar para la vida eterna. Su cuerpo, su alma y su espíritu se unen en una nueva forma de existencia para toda la eternidad, y eso es el milagro obrado por Dios para los creyentes. Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Estamos hablando en esferas espirituales y representándolo de forma física a nivel representativo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en Colosenses dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos. Así que lo que obra nuestra salvación, es decir, morir a la muerte, morir al mundo, morir a la perdición, y vivir una nueva vida, a una salvación y a una vida eterna, es decir, a una resurrección, depende del paso de fe, no de las aguas bautismales. El agua no te va a cambiar, la fe sí. Tenemos entonces una realidad espiritual invisible representada por una práctica física o material visible. ¿Quién va dirigido el bautismo? Pues lo adelanté antes también. Pues por lo dicho hasta ahora, el bautismo va dirigido a quienes han creído en Jesucristo, es decir, tienen uso de razón, de conciencia, saben lo que hacen y quieren hacerlo, le han aceptado, se han arrepentido de sus pecados y se han convertido a Dios, naciendo así de nuevo para Él. De modo que el bautismo es para personas que tienen conocimiento y voluntad, y no para los bebés, ni tampoco para los adultos si se trata de algo obligado o impuesto. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así que los que recibieron su palabra, los que creyeron. Hechos capítulo 8, más adelante: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La fe en el reino de Dios, en el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. Y más adelante, en el caso de Felipe el eunuco, pues Felipe se encuentra una persona por el camino, va leyendo, ese eunuco era etíope, y va leyendo un capítulo de Isaías y no entendía, y Felipe se acerca, le explica todo el significado de esa profecía y le dice Felipe, bueno, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo,
y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mirad, aquí estoy en un entorno donde hay agua, hay un estanque y pues podría ser un lugar donde realizarse el bautismo, simplemente y sencillamente una representación de la realidad espiritual de ese eunuco que él quiso cumplir y dar testimonio de lo que se produjo en su corazón en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué de los niños? Bueno, pues el catolicismo ha usado el ritual del bautizo como una forma de cristianizar a las personas, derramando agua bendita sobre las cabezas. Así que derramando agua sobre las cabezas de los bebés, pues de esa forma ya ofrecían el no estar expuestos a la condenación, estas criaturas, y de alguna forma garantizarle la salvación mediante un símbolo o un ritual que era gotear agua bendita sobre esta criatura. Bueno, muchos niños han muerto sin esa posibilidad, muchos niños han muerto sin que se haya hecho ese ritual. Sin embargo, no encontramos en la Biblia que se apoye esa práctica, ni que haya esa doctrina de perdición o de condenación de los infantes o de los bebés. La sangre de Cristo es propicia para esta situación y limpia a todos aquellos que no tienen responsabilidad personal ni ningún tipo de culpa consciente de la cual arrepentirse. Así que no caerá sobre ellos la condenación bien merecida sobre el pecado, sino que Cristo la absorbió y son libres simplemente por la sangre de Cristo y no por un ritual. Así que concluyo comentando algo muy importante. De nada sirve el bautismo si no has sido salvo por Jesús. Cristo es el que salva, el bautismo no salva, el agua no hace nada, no ejerce ningún poder ni ningún milagro. Da igual que lo haya bendecido nadie, si es que el agua se puede bendecir de alguna manera. Lo único que bendice realmente tu vida y tu alma, tu corazón y todo tu ser, es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Así que no pienses que te falta algo. Si realmente crees en el Señor y fuiste bautizado, y no has sido bautizado, perdón, pero tampoco creas que si has sido bautizado, eso te garantiza la salvación ni la gloria eterna, si en el fondo de tu corazón no reina Jesucristo por la salvación que Él obra mediante la obra de su cruz, por el arrepentimiento y la confesión de tu pecado que te hace hijo cuando caes a los pies del Señor. Bueno, pues comentar ya para acabar que de nada sirve el bautismo si no has sido salvo por el Señor. El bautismo no salva, insisto, el agua no ejerce ningún poder milagroso, no hay agua bendecida ni poderosa, porque no hay nada físico ni material en este mundo que otorgue ningún milagro. Solamente el Señor tiene poder para obrar milagros de salvación y lo hace directamente obrando en tu corazón, rescatando tu vida mediante la fe que tú deposites en Él, confesando el pecado, arrepintiéndote de ese pecado, confesando que Él solamente puede ser tu Salvador. Y esa realidad después puede ser manifestada en una representación, como he dicho en todo el tema, ya física o material, pero nunca la representación será lo que te salve. Así que no te quedes tranquilo porque fuiste un día bautizado si en el fondo le das la espalda a Dios. Y tampoco estés inquieto si crees en el Señor y no has podido ser bautizado. Lo importante lo tienes, la salvación. Si tienes la oportunidad, debes cumplir toda justicia y dar testimonio de esa realidad. Pues que el Señor os bendiga y hasta la próxima.